¿Qué tal, querido profesor, queridos compañeros? En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes un pequeño resumen de lo que fue la clase anterior, lo cual me pareció increíble toda la información que obtuvimos porque fue una información clave para entender los agujeros que a veces tenemos para entender cómo la iglesia romana llegó a ser lo que es el día de hoy y cómo pues los católicos se llenan la boca diciendo que ellos son la única iglesia verdadera que fundó Cristo, pero cuando nosotros vemos toda esta información podemos realmente tener las fuentes necesarias para refutar que en verdad esa no es la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Entonces, eh, la segunda clase, la primera clase terminó con una pequeña introducción de lo que fue el Imperio Carolingio y esta segunda clase se llama la Segunda Iglesia Medieval, que cubre del periodo del año 800 al año 1300. Y el contexto geográfico, todo este proceso se desarrolla igualmente en Europa. Y este imperio carolingio logra consolidar varias naciones en Europa, que a fin de cuentas eso es el propósito que tenía Carlomagno, ¿no? Por medio del símbolo de la cruz, poder consolidar varias naciones en Europa. Este periodo también contiene algunos conflictos, principalmente, y creo que el más sobresaliente es el conflicto o el inicio del conflicto entre el Papa y el rey de Alemania. Y también este periodo contiene algunas reformas, como por ejemplo las reformas monásticas y las reformas eclesiásticas. Y bien, el imperio carolingio comienza, pues podemos decir que desde Pepino el Breve, Pepino el Breve tiene un hijo que se llamó Carlomagno, y aquí ocurre algo bien interesante porque podemos decir que la coronación de Carlomagno es el surgimiento de lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano, porque es la primera vez que un papa tiene tanta autoridad como para coronar a un rey, y eso fue un parteaguas en la historia de la iglesia, porque a fin de cuentas, a partir de ese momento, eh, se, se puede deslumbrar un líder, claramente un líder político, que en este caso era Carlomagno, pero también sobresale tremendamente un líder espiritual, que en este caso pues fue el Papa. En cuanto a las fuentes doctrinales para sostener esta época, pues se toman las referencias de Beda el Venerable como la fuente principal de doctrina para sostener esa época. También podemos ver algunas reformas en los monasterios que de alguna manera empezaron a causar algunos conflictos entre la iglesia del Oriente y la iglesia del Occidente. Por ejemplo, la principal creo yo es la controversia de la cláusula filioque, que es una cláusula que se agregó al credo, que tiene que ver en relación con la Trinidad principalmente, donde el credo originalmente fue escrito en griego, y lo que decía este credo es que el Espíritu Santo viene del Padre, bueno, al revés, que Jesús viene del Padre y que el Espíritu Santo viene del Padre también. Entonces, tanto la iglesia occidental como la oriental estaban de acuerdo con que el Espíritu Santo también proviene del Padre, pero solamente que no estaba incluido en el escrito original. Entonces, lo que ellos hacen, porque sentían que tenían autoridad del Papa, porque pues, el Papa estaba allí, le agregaron una cláusula que es esta palabra, que es filioque, pero esta palabra es en latín y significa y del Hijo. Entonces esto empezó a crear conflictos entre las dos iglesias. Y también podemos hablar de una controversia de tipo litúrgica que empezó a surgir también en ese momento, donde básicamente ellos querían una misa en latín,
querían que el sacerdote pues estuviera dándoles la espalda y que en realidad pues ese es un problema que existe todavía hasta el día de hoy. También surgió la controversia de la predestinación y esto es interesantísimo porque al menos yo pensaba que Calvino era el primero que había surgido con estas ideas, pero es interesantísimo que ya antes de él había habido pensadores, estudiosos de la Biblia que llegaron a la misma conclusión que llegó Calvino. Y también surgió la controversia sobre la Eucaristía. Este para mí me parece clave porque fue aquí donde se empieza a hablar sobre la transubstanciación. Más adelantito entendemos por qué, porque básicamente el tema de la transubstanciación es algo que tomaron, ¿no? de los filósofos eh, pues que empezaron a hacer que la filosofía de Aristóteles resurgiera y el término transubstanciación viene del término del concepto de sustancia aristotélica y y fue allí donde se empiezan a se empiezan a introducir esas ideas de la transubstanciación, ¿no? De que Jesús literalmente está en cuerpo y los católicos hoy en día se la pasan diciendo que nosotros no pertenecemos a la iglesia porque no nos comemos literalmente a Cristo. Pero bueno, esto no es una enseñanza apostólica, sino es algo que surgió apenas en este periodo de tiempo, lo cual es importantísimo saberlo porque tenemos fuentes para refutarlo ahora, después de tomar esta clase. Y bueno, también existió la controversia sobre los ídolos, que Carlomagno estuvo en total desacuerdo con que se introdujeran estas cultos a las imágenes y por eso que convocó a un concilio donde se determinó que las imágenes solamente podían de ser como de adorno o pedagógicas y causó también una ruptura también allí. Y este imperio carolingio tenía el potencial muy fuerte de tener de hacer una verdadera reforma casi pues del tipo de Lutero, pero no se logró porque pues Carlomagno muere y su hijo toma el trono y pues el reino se divide y empieza otra vez bueno, más bien continúa la decadencia aún peor, porque por ejemplo entramos a una etapa que se le conoce como la degradación papal, donde es una época muy, muy triste, muy oscura, porque por ejemplo surgen figuras como por ejemplo el Papa Fornicario, ¿no? Que se le conoce el Papa Fornicario, que es Juan XII, que él fue nombrado papa desde muy joven, entonces él pasó por toda la adolescencia y sabemos que la adolescencia es una locura hormonal, ¿no? Y para los chicos más, creo yo. Y eh, pues él se entregó totalmente a esas pasiones, se entregó a la sexualidad y pues tuvo relaciones con diferentes mujeres casadas y de hecho la historia cuenta que él murió. Pues hay dos versiones, una que el esposo de la mujer con la que estaba acostándose en ese momento lo arrojó y murió, y otra es el que tuvo un infarto ahí mismo, compartiendo cama con esta mujer casada. Y también tenemos a nombres como Morosia, que a este periodo se le conoce como el gobierno pornocracio por todas las cosas que empezaron a surgir aquí. De hecho, eh, esta mujer Morosia la casaron con un papa y bueno, ella empezó a manipular y empezó no era como hoy, ¿no? Que existe el cónclave para nombrar papas, no. Esta mujer empezó a intervenir y empezó a mover sus influencias para ella nombrar papas. De hecho, tuvo uno de sus hijos y me parece que hasta tataranieto llegaron a ser papas y esto es porque había un interés económico detrás de todo esto y pues empezó a volver una podredumbre todo esto del nombramiento del papa. Finalmente, lo que detonó ya esta ruptura es un tema que ni siquiera es tan importante, sí es importante, pero no es eh, tan llamativo como los otros, que es que si el pan debería de llevar levadura
o no. Y finalmente esto es lo que causó el gran cisma entre Oriente y Occidente, que ese conflicto existe hasta el día de hoy. También empiezan a partir de aquí las matanzas, y tenemos católicos literalmente matando católicos, matándose entre ellos, y lo cual es tristísimo. Después de este tiempo, eh, la gente estaba hambrienta de una reforma que realmente pudiera cambiar todo esto, y la problemática que había en aquella época se puede dividir de tres maneras, ¿no? Que la primera era el problema de la simonía, la segunda es el absentismo y el tercero es el nepotismo. La primera, simonía, es una referencia a Simón, aquel hombre que quiso comprar, ¿no? De los apóstoles. Y entonces en aquella época se empezaron a vender los cargos, aún el mismo Papa empezaron a vender cargos eclesiásticos, y de tal manera que el que tenía más posibilidad de comprar, pues es el que recibía los cargos. Esto se empezó a volver una pestilencia, ¿no? Todo esto de la venta de cargos. También estaba el absentismo, que es ser contratado, tú comprabas, por ejemplo, un cargo eclesiástico, no ejercías nada, no te presentabas a trabajar, solamente te presentabas a que te pagaran por no hacer nada. Y finalmente el nepotismo es simplemente el acomodar familiares o acomodar algún conocido en esas, este, es algo muy parecido pasa en México con los maestros, muchos de los maestros que enseñan en México, em, no son maestros acreditados, sino simplemente son plazas que se compran y se van heredando a las familias, como un paréntesis. Entonces la iglesia necesitaba una reforma forzosamente, y se trató. Bruno de Tula empieza a encabezar una reforma que necesitaba tres ramas para poderse cumplir. La primera era una reforma monástica, debido a todas las fechorías de Juan XII, de Morosia, la venta o, o, de, de cargos eclesiásticos. Empezó a surgir lo que se le conoce como las órdenes mendicantes, ¿no? Que fueron gente que empezó a hacer votos de pobreza y empezó a hacer votos de castidad también, porque tenían esa intención de contrarrestar todas esas cosas que estaban pasando, y lo cual tuvo algunas cosas positivas, pero en verdad, mm, no se logró, ya que la sexualidad es una cosa que está arraigada a la naturaleza humana y no se puede simplemente omitir. Entonces esto causó en vez de hacer un bien, eso causó un daño tremendo, ¿no? Porque surgió una cosa espantosa que le conocemos hasta el día de hoy como la pederastia, y sabemos que Roma es una pudredumbre de pederastía. Aquí en Estados Unidos eh, es un caos este problema. Y bueno, surgió de ahí, aunque pienso yo que el propósito era bueno, pero no pudo llevarse a cabo. Y también se necesitaba una reforma papal, pero no se cumplió debido a la tercera, que era la más importante. Como no hubo una reforma doctrinal, entonces no fue posible que esta reforma fracasó, aunque tenía todo el potencial de que hoy en día habláramos de esta reforma tal como hablamos de la reforma de Martín Lutero. Esta fracasó por no hacer más fuerza en una reforma doctrinal. Después tenemos el surgimiento de las famosas cruzadas. Fueron 9 en total. La primera fue exitosa y la séptima también tuvo un cierto éxito, ya que no se derramó sangre. Em,
el resto de las cruzadas fue un rotundo fracaso. En medio de estas también existe la Reforma Española, donde el cabecilla principal fue Cid el Campeador, y donde él logró derrotar a los musulmanes allá en España. Y esto produjo algo, pues yo digo que es positivo, porque en una de esas cruzadas, en uno de esos intentos por tomar Jerusalén, pues un soldado musulmán llamado Saladino logra derrotar y desvanecer esa cruzada. Y a partir de aquí empiezan a surgir algunos, porque no todos los musulmanes eran soldados, algunos de ellos eran filósofos que estaban empezando a traducir la filosofía de Aristóteles, porque hasta entonces el nombre principal en cuanto a la filosofía pues era Platón, pero estos hombres empezaron a traducir y empezaron a hacer que resurgiera el pensamiento de Aristóteles, lo cual produjo o fue causa que surgiera lo que hoy en día conocemos como escolasticismo. De hecho, Tomás de Aquino es el nombre. Cuando hablamos de escolasticismo o de la escolástica, un nombre sobresale entre todos y ese es Tomás de Aquino. Pero Tomás de Aquino, eh, su teología está basada en un gran porcentaje sobre la filosofía de Aristóteles, ¿no? El concepto de Dios, el concepto de motor inmóvil, el concepto de transubstanciación, todo eso viene de Aristóteles. Yo una vez escuchaba a un chico que estaba debatiendo con el hermano Edgar Pacheco y defendiendo la transubstanciación, ¿no? Y él aferrado que no venía de Aristóteles, que venía de Tomás de Aquino y de Tomás de Aquino, pero eso es ignorancia pura, porque en verdad Tomás de Aquino se basó grandemente en el pensamiento de Aristóteles, y esto fue gracias a los filósofos musulmanes que empezaron a darle un realce a eso, al pensamiento de Aristóteles, y eso empezó a establecer el escolasticismo, que el escolasticismo vino a hacer énfasis en algunos puntos, como el primero es fe y razón. Eh, También hizo un enfoque en cuanto a la técnica y énfasis en la sistematicidad. Por ejemplo, la teología sistemática empezó a surgir a partir de ese momento. Y bien, la escolástica se puede dividir en dos ramas, que la primera es escolástica inicial. Y en este periodo tenemos nombres tremendos como Anselmo de Canterbury, que él es el padre del argumento cosmológico, por ejemplo. Pero también tenemos a Pedro Abelardo, que hay una historia ahí bien tremenda, ¿no? Como él termina enamorándose y termina casándose con una muchacha y terminan castrándolo el tío de la muchacha. Y también es padre de de una de las teorías de la redención que estudiamos en clases anteriores. Y también tenemos a Pedro Lombardo. Y finalmente está la alta escolástica, donde algunos nombres también son importantes, como Alberto Magno, Roger Bacon, que Roger Bacon fue el maestro de Tomás de Aquino. Y bueno, finalmente, pues el nombre, ¿no? En cuanto a la escolástica, que es Tomás de Aquino. Entonces, pues creo que hasta aquí es mi resumen. Espero no haberle quitado tanto tiempo al profesor en la tercera clase. Y pues muchas gracias por escuchar.